la voz que llevaba el peso del mundo, los primeros arrepentimientos de Rocío Dúrcal. Antes de decir adiós. A lo largo de su vida, Rocío Dúrcal no solo fue una estrella internacional, un ícono de la música ranchera y una figura querida por millones, sino también una mujer que, en la intimidad de su hogar, cargaba con silencios, dudas y nostalgias que pocas veces compartió con el mundo. Cuando llegó la última etapa de su vida, debilitada por la enfermedad y enfrentando la fragilidad de la existencia, la artista comenzó a abrir su corazón de una manera que nunca antes había hecho. En esas confesiones finales, llenas de lucidez, ternura y también dolor, reveló 3 cosas de las que más se arrepintió a lo largo de su trayectoria. En la primera de esas heridas abiertas, el sentimiento de haber dedicado demasiado tiempo al escenario y demasiado poco a la familia. Un conflicto que marcó silenciosamente cada etapa de su carrera, desde sus inicios como la joven María de los Ángeles hasta convertirse en la legendaria Rocío Dúrcal. Cuando Rocío recordaba su juventud, solía describirse como una muchacha inquieta, con una luz interna que parecía empujarla hacia un destino inevitable. Su talento era demasiado grande para permanecer oculto, y su proyección hacia el estrellato se produjo con una velocidad que ella misma jamás imaginó. Sin embargo, ese ascenso meteórico implicó sacrificios que, con el paso de las décadas, crecieron como sombras alargadas detrás de sus logros. En una de sus últimas conversaciones, mientras reposaba en la intimidad de su habitación, confesó con un susurro frágil que el escenario, aun siendo su gran amor, también fue el lugar que más la alejó de quienes más necesitaba. Sus hijos, su esposo, su familia, ese núcleo cálido que intentó cuidar pero del que la fama la separaba constantemente. Su arrepentimiento más profundo comenzó a formarse con cada cumpleaños al que no pudo asistir. Eran días en los que, mientras el público la ovacionaba y las luces la envolvían como si fuese una diosa, ella sentía en el fondo del pecho un vacío que ninguna nota musical podía llenar. Los años la llevaron de gira por América, Europa y Asia, marcada siempre por la inercia imparable de un éxito que parecía exigirle una entrega total e innegociable. En una ocasión, cuando su hija cumplió años mientras ella actuaba en un festival internacional, Rocío recibió un dibujo infantil enviado por fax. Era una casita con 4 figuras, 3 de pie y una con alas al final del papel, como si la niña quisiera decirle que su madre estaba ausente pero seguía siendo su ángel. Rocío guardó ese dibujo durante toda su vida, escondido entre partituras, y en su vejez lo recordaba con lágrimas silenciosas, porque en aquel gesto inocente veía el reflejo de una ausencia que nunca supo compensar. Las vacaciones familiares eran otro capítulo inconcluso en su historia. Muchas veces había prometido organizar un viaje largo, un verano entero lejos de los escenarios, solo para convivir, disfrutar y recuperar el tiempo perdido. Pero siempre ocurría algo. Una oferta demasiado buena para rechazar, un compromiso que firmó meses atrás, un concierto que el público esperaba con ansias. Ella justificaba sus decisiones diciendo que era solo una vez más, que ya habría tiempo más adelante, que la próxima temporada sí se detendría para dedicarse a los suyos, pero ese más adelante jamás llegaba. La vida se le escapaba entre vuelos interminables, habitaciones de hotel, camerinos llenos de flores y cartas de fans que, aunque alimentaban su alma artística, le recordaban constantemente el precio emocional que estaba pagando. Recordaba también las veces en que sus hijos se enfermaban, y ella, en lugar de estar en casa, estaba en un aeropuerto rumbo a otro país. Algunas noches, antes de subir al escenario, recibía llamadas de su esposo informándole de alguna fiebre, alguna tos persistente, alguna caída infantil que necesitaba consuelo. Y aunque su voz en esos momentos se volvía dulce, cariñosa, fuerte para transmitir tranquilidad, por dentro sentía que algo se rompía. Cantaba frente a miles de personas mientras en su corazón se repetía una sola frase: debería estar allí. Cuando el concierto terminaba y los aplausos se apagaban, la soledad del hotel se convertía en un recordatorio brutal de que el éxito siempre cobra un precio que a veces se paga en silencio. Con el paso de los años, Rocío comenzó a aceptar que el equilibrio entre su vida artística y su vida familiar nunca había sido justo. Y esa comprensión tardía la llevó a un dolor que no siempre supo verbalizar. En sus últimas reflexiones, explicaba que la gloria, aunque maravillosa, también es una jaula dorada. La gente la adoraba, la industria la necesitaba, el público la seguía de país en país, pero sus hijos solo necesitaban a su madre, no a la estrella, no a la leyenda, solo a ella. Una presencia, una voz cerca, una mano que los acompañara mientras crecían. Ese vacío era, para Rocío,
una herida que nunca terminó de cerrar. Uno de los momentos más reveladores ocurrió una tarde, ya muy avanzada su enfermedad. Conversaba con una amiga cercana y, con una vulnerabilidad inesperada, admitió que durante mucho tiempo creyó que la música podía coexistir sin conflicto con su maternidad. Pensaba que bastaba con amar mucho para que todo funcionara, dijo. Pero el amor necesita presencia, y yo no siempre estuve. Esta frase, pronunciada con la serenidad de quien ya no teme aceptar sus errores, se convirtió en una especie de epitafio emocional para ella. No se lamentaba por haber sido artista, se lamentaba por no haber encontrado la manera de dividirse mejor entre los dos mundos que amaba con la misma intensidad. La culpa creció en ella de forma silenciosa, especialmente cuando sus hijos comenzaron a construir sus propias vidas. A veces, durante reuniones familiares, escuchaba anécdotas de momentos importantes que se perdió. La primera función escolar, una graduación improvisada, un logro pequeño que les hubiera encantado compartir con ella en persona. Aunque sus hijos jamás se lo reprocharon, Rocío percibía en ciertas pausas, en ciertas miradas, el eco de su ausencia. Y ese eco se convirtió en un lamento íntimo que la acompañó hasta sus últimos días. A pesar de todo, no era una madre distante emocionalmente. En realidad, era profundamente amorosa, protectora y sensible. Enviaba cartas escritas a mano desde cada país al que viajaba. Coleccionaba pequeños regalos para sus hijos, muñecas, pulseras, fotos, postales. Llamaba cada noche cuando era posible. Guardaba grabaciones de voz que enviaba por el antiguo contestador automático, pero con los años comprendió que esos gestos, aunque llenos de cariño, no reemplazaban la presencia física, el olor del hogar, la rutina compartida. La fama la había convertido en un símbolo, pero ese símbolo debía vivir lejos de casa para seguir existiendo. Cuando el cáncer llegó, lo hizo como un visitante implacable que no pide permiso. La enfermedad la obligó a detenerse por primera vez en su vida. Y en ese silencio forzado, en esa pausa que nunca se había permitido, aparecieron los arrepentimientos con una claridad dolorosa. Veía a su familia alrededor de la cama, siempre atenta, siempre amorosa, siempre presente, y entendía entonces que ellos habían sido su mayor tesoro, el pilar que sostuvo toda su carrera. Pero también veía con tristeza las huellas que dejó su ausencia, los años que ya no podían recuperarse, los minutos que nunca volverían, las historias que se perdieron sin remedio. En uno de sus últimos días, tomó la mano de uno de sus hijos y con una voz quebrada pero firme dijo: «Perdóname por no haber estado más». No hacía falta que lo dijera, ellos lo sabían, lo entendían y la amaban profundamente. Pero Rocío necesitaba expresarlo. Necesitaba liberar esa espina clavada desde hacía décadas. No era un reproche hacia sí misma, sino una confesión sincera, casi terapéutica, un acto de amor tanto para ella como para los suyos. Con esa declaración también reconoció que, aunque la música la llevó a conquistar el mundo, la maternidad le había enseñado el verdadero significado del amor. Y en ese contraste nacía su mayor arrepentimiento, no haber equilibrado ambos mundos como hubiera deseado. Sin embargo, su familia, lejos de guardar rencor, la acompañó con devoción absoluta, sabiendo que ella nunca dejó de amarlos, aunque el escenario la reclamara una y otra vez. Este primer arrepentimiento fue el más profundo, el más íntimo y el que más marcó sus últimas palabras. Rocío Dúrcal vivió entre la gloria y la nostalgia, entre los aplausos ensordecedores y los silencios cargados de emoción. Y en ese contraste eterno, encontró la verdad que solo pudo aceptar cuando el tiempo comenzaba a agotarse. Su vida fue un canto, pero también un eco. El eco de una madre que habría dado cualquier cosa por volver atrás unos instantes, solo para abrazar a sus hijos un poco más fuerte, un poco más tiempo. El silencio que duele, los conflictos que Rocío nunca quiso encender. Si en el primer arrepentimiento de Rocío Dúrcal prevalecía la nostalgia por los momentos perdidos junto a su familia, en el segundo aparecía una herida distinta, más compleja, más profunda, una que no tenía que ver con la ausencia física, sino con la ausencia de palabras. A lo largo de su vida, Rocío había sido una mujer prudente, templada y profundamente respetuosa del espacio ajeno. Educada en un entorno donde la discreción era una virtud y la mesura un valor indiscutible, aprendió desde muy joven que callar a veces era el mejor camino para evitar conflictos, para no echar leña al fuego, para no avivar controversias que parecían insignificantes en su momento. Pero lo que en principio era prudencia, con el paso del tiempo se convirtió en un peso emocional que la acompañaría hasta sus últimos días. En ese silencio bien intencionado, sin embargo, quedaron atrapadas verdades que nunca fueron aclaradas, heridas que nunca fueron curadas y confusiones que nunca recibieron explicación. En sus momentos de lucidez durante la enfermedad,
Rocío hablaba de ese silencio como si se tratara de una niebla que cubrió etapas fundamentales de su vida. Recordaba cómo, en los años de mayor fama, la prensa del corazón comenzó a fabricar historias que no siempre tenían fundamento. Al principio, ella pensaba que ignorarlas era lo más sensato. Consideraba que su vida privada no debía ser el alimento de los titulares ni de los programas de televisión. Y, sobre todo, no quería que sus hijos crecieran en un ambiente de confrontación o escándalos innecesarios. Pero aquella postura, que durante años creyó la más correcta, terminó llevándola a una comprensión dolorosa. Su silencio, lejos de proteger a quienes amaba, los dejó expuestos, vulnerables, indefensos ante los chismes y especulaciones. Hubo un momento especialmente significativo que ella recordaba con tristeza. Un día, un medio de comunicación publicó un rumor sobre una supuesta discusión familiar relacionada con temas económicos. La noticia creció como un incendio, alimentada por voces que decían conocer la verdad. Rocío, intentando preservar la calma, decidió no responder. Pensó que el tiempo demostraría que todo era falso. Pero, mientras esperaba que la verdad emergiera por sí sola, sus seres queridos comenzaron a sufrir las consecuencias. Su hermana recibió llamadas incómodas, sus hijos escucharon comentarios hirientes en la escuela, y su esposo fue confrontado por colegas que querían saber si aquello era cierto. Rocío, inmóvil ante el escándalo, sentía una mezcla de impotencia y culpa, pero la fuerza de la costumbre la mantenía callada. Hoy, desde la distancia de sus últimos días, admitía que aquel silencio fue uno de los errores más grandes de su vida. En una ocasión, relató que una de las personas que más sufrió por esos malentendidos fue alguien que había sido muy cercana a ella. Una amiga de infancia, con la que compartió momentos irrepetibles, risas, proyectos y confidencias. La prensa insinuó que la amistad se había roto por una traición, por un conflicto inventado o por un desacuerdo inexistente. A Rocío le dolió profundamente que esa narrativa tomara fuerza, pero, fiel a su carácter reservado, decidió no intervenir públicamente. Su amiga, por su parte, guardó también silencio, esperando quizá que Rocío diera un paso adelante y aclarara las cosas. Pero ninguna habló. Y en ese mutismo mutuo, la relación se fue enfriando poco a poco. Décadas después, Rocío lamentaba haber permitido que un rumor sin fundamento destruyera una de las amistades más hermosas que tuvo en la vida. En su lecho de muerte, al recordar a esa amiga, sus ojos se humedecían mientras murmuraba que el silencio, a veces, puede ser la forma más dolorosa de renunciar a alguien. Los conflictos familiares también se vieron afectados por ese hábito de callar. Rocío nunca quiso que la discordia saliera a la luz. Siempre imaginó que proteger la armonía significaba no dar explicaciones, no dar entrevistas aclaratorias, no abrir la puerta a más especulaciones. Pero pronto se dio cuenta de que, dentro de la familia, ese silencio provocaba confusión. Algunos interpretaron su mutismo como indiferencia, otros como distanciamiento, e incluso hubo quienes creyeron que su falta de reacción era una forma de aceptar implícitamente lo que se decía de ella. Nada podía estar más lejos de la realidad, pero las percepciones no siempre se ajustan a la verdad. En su vejez, Rocío confesaba que muchas veces quiso sentarse con cada miembro de su familia, uno por uno, y explicarles su versión de los hechos, compartirles lo que realmente pensaba o sentía. Pero la vida, llena de conciertos, giras, compromisos y responsabilidades, no le dejó tiempo suficiente para hacerlo. Y cuando quiso recuperarlo, ya era demasiado tarde. Uno de los episodios más dolorosos que mencionaba ocurrió cuando su hijo mayor fue señalado injustamente por una situación laboral que ni siquiera estaba relacionada con él. La prensa amarillista, siempre hambrienta de escándalos, usó el apellido Dúrcal para vender titulares. Rocío, atrapada en una gira extensa, creyó que lo mejor era no intervenir. Pensó que, si hablaba, los medios aprovecharían para inventar más información. Así que guardó silencio. Pero ese silencio fue interpretado por muchos como una falta de apoyo hacia su hijo. Él nunca se lo reprochó, pero la artista sabía que en su interior guardaba una herida silenciosa, una duda amarga sobre si su madre debió haber hablado en su defensa. Años después, cuando el tema salió durante una conversación íntima entre ambos, él la tranquilizó diciéndole que entendía sus razones. Sin embargo, Rocío sintió que su hijo había crecido sin la certeza plena de que ella habría dado la cara por él. Y esa sensación la perseguiría hasta el final de su vida. El silencio también afectó la percepción pública de Rocío. Como nunca respondía a los ataques o rumores, algunos periodistas comenzaron a retratarla como una mujer distante, fría o inaccesible. Nada más alejado de la verdad.
Ella era una persona cálida, cariñosa, entregada, apasionada por su familia y su música, pero la imagen que se proyectó durante años fue una distorsión creada por su propia pasividad al enfrentar los rumores. En sus palabras finales, expresaba que le habría gustado mostrarse más humana ante el público, más vulnerable, más cercana, porque quizá así la gente habría entendido mejor su verdadera esencia. Sin embargo, jamás encontró el momento oportuno para romper esa barrera de silencio que ella misma había construido como un escudo para protegerse del ruido mediático. La industria musical tampoco estuvo exenta de malentendidos. Algunas colaboraciones que nunca se concretaron generaron tensiones con otros artistas. Hubo quienes creyeron que Rocío había rechazado proyectos por arrogancia o desinterés, cuando en realidad la mayoría de las veces se trataba de conflictos de agenda o decisiones que tomaba su equipo sin informarle del todo. Pero como ella nunca salía a explicar lo sucedido, esas percepciones erróneas persistieron durante años. En una entrevista privada que concedió poco tiempo antes de fallecer, admitió con tristeza que había perdido oportunidades de fortalecer lazos con colegas que admiraba profundamente, simplemente porque nunca se tomó el tiempo de aclarar las cosas. Sentía que, si hubiera hablado en su momento, habría evitado muchas heridas innecesarias, muchas distancias que se originaron sin motivo real. En uno de los pasajes más íntimos de sus reflexiones finales, Rocío mencionó que lo que más le dolía no era lo que se dijo de ella, sino lo que su silencio provocó en los demás. No le importaban los rumores sobre su carrera o su vida amorosa. Esos eran parte del juego mediático. Lo que realmente la atormentaba era haber permitido que personas que amaba fueran arrastradas por la ola de especulaciones. Por proteger su privacidad, dejó desprotegidos a quienes compartían su apellido, su sangre, su historia. Y aunque sabía que lo hizo desde el amor y la intención de no generar más conflicto, eso no disminuía el peso del arrepentimiento. Un día, ya muy enferma, comentó que había aprendido una lección dolorosa. La verdad no siempre se impone por sí sola y el silencio no siempre es sinónimo de paz. A veces la verdad necesita ser pronunciada, necesita tener voz, necesita ser defendida. Y las palabras, cuando se dicen a tiempo, pueden evitar muchos dolores. Me le hubiera gustado hablar más, confesó. Hablar para proteger, no para atacar. Hablar para aclarar, no para alimentar polémicas. Hablar para que nadie sufriera por algo que no hice. Cada una de esas frases resonaba con el peso de una vida entera, de décadas guardando cosas que habrían sanado heridas si simplemente las hubiera expresado. El arrepentimiento por haber callado también tenía un componente emocional más profundo. Rocío sentía que nunca enseñó a sus hijos a defenderse de los rumores, porque ella misma nunca supo hacerlo. Les enseñó a ser respetuosos, a mantener la dignidad, a no entrar en conflictos innecesarios, pero no les enseñó a poner límites cuando era necesario, a alzar la voz para proteger su verdad. Y en ese vacío, sus hijos crecieron sin las herramientas para enfrentar un mundo mediático que puede ser cruel, invasivo e implacable. En su corazón, deseaba haberles mostrado que callar no siempre es la mejor opción, que el silencio puede ser tan destructivo como una mentira, y que, a veces, hablar es un acto de amor. En los últimos meses de su vida, cuando su salud ya estaba muy deteriorada, Rocío comenzó a escribir cartas a varias personas con quienes había tenido malentendidos o distancias. No eran cartas de recriminación, sino de afecto, de reconocimiento y de reconciliación. Quería cerrar ciclos, aclarar lo que nunca se había atrevido a explicar, sanar relaciones que quedaron suspendidas en un limbo de dudas y suposiciones. Algunas de esas cartas lograron enviarse, otras quedaron incompletas en su mesita de noche. Cuando sus hijos encontraron esos papeles, supieron de inmediato que su madre estaba intentando liberarse de los últimos pesos emocionales que la acompañaban. Era su manera de decir lo que durante años calló, de romper el silencio que tanto daño le hizo. Quizá uno de los gestos más reveladores de esta transformación fue su deseo de que, después de su muerte, se conociera la verdad sobre ciertos episodios que la prensa había distorsionado. No quería escándalos ni confrontaciones póstumas, sino claridad. Quería que la historia la recordara como realmente era, una mujer honesta, amorosa, respetuosa y profundamente dedicada a los suyos. En sus palabras finales, mencionó que su mayor temor no era ser olvidada, sino ser malinterpretada, y por eso, este segundo arrepentimiento se convirtió en una especie de plegaria íntima, que el silencio que guardó durante años no definiera su legado. Al final, Rocío comprendió algo que solo el tiempo y la cercanía de la muerte pueden revelar, que el amor necesita palabras tanto como acciones, que las relaciones humanas se alimentan de gestos, pero también de conversaciones sinceras,
de explicaciones puntuales, de verdades dichas a tiempo, y que callar, aunque parezca una forma de evitar el conflicto, a veces puede abrir heridas más grandes que cualquier discusión. En sus últimas reflexiones, repetía una frase que se volvió casi un mantra. Ojalá hubiera hablado antes. No con dureza, no con rabia, sino con esa serenidad que solo tienen quienes han vivido lo suficiente para entender las consecuencias de sus decisiones. Ese deseo de haber aclarado, de haber defendido, de haber protegido, de haber explicado, se convirtió en el eco más persistente de su conciencia. Así, este segundo arrepentimiento revela un aspecto esencial de Rocío Dúrcal: su humanidad. Detrás de la estrella internacional había una mujer que luchó por mantener la paz, pero que descubrió demasiado tarde que el silencio no siempre la garantiza. Su vida venida fue un canto lleno de luz, pero también un susurro lleno de secretos que nunca quiso que dañaran a los suyos. Y en ese contraste entre hablar y callar, entre proteger y exponer, se encuentra una de las lecciones más conmovedoras que dejó antes de partir.